Hace ya unos meses, en México, la sociedad volvió a conmocionarse, después de darse a conocer la historia de Andrés Mendoza, ahora conocido como el monstruo de Atizapán, quien fue detenido en el Estado de México tras catear su casa luego de recibir un reporte de la desaparición de una mujer. Tras el cateo, se encontraron en su domicilio cosas bastante terroríficas. Pero dejemos el caso de el monstruo de Atizapán para el último, ya que en México han existido otros casos de asesinos seriales bastante, pero bastante monstruosos. Es por eso que aquí te traemos 5 casos de asesinos seriales que han ocurrido en México. Comenzamos. Raúl Ociel Marroquín, conocido como el Sádico, nació en Tampico, Tamaulipas, en 1980. Cursó la carrera de médico militar. Fue sargento de ejército durante 4 años. Luego de eso, desertó y empezó su carrera criminal. Su vida criminal comenzó con un robo con violencia y por ello estuvo en prisión 1 año. En 2005 fue liberado y decidió mudarse a la capital del país. Se sospechaba que el sádico pudo haber cometido más crímenes, pero solo se lograron comprobar 6 secuestros y 4 homicidios. El sádico, o también llamado el asesino del arco iris, fue detenido el 26 de enero de 2006. Y cuando fue interrogado dijo que todas sus víctimas eran homosexuales porque eran mucho más fáciles de persuadir. Él mismo cuenta que las víctimas se acercaban solo a él, les invitaba una copa para luego invitarlos a su casa. Siempre aseguró que él no era homosexual. Me desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían, iban por voluntad propia y en este lugar los sometía. Su modus operandi era abordar a las víctimas en bares de la zona rosa, a las cuales investigaba para ver si sus familiares tenían la posibilidad de pagar un rescate. Ya que confirmaba esta información, procedía el secuestro. Llevaba a sus víctimas a su casa, hacía las llamadas correspondientes, cobraba el rescate y después procedía a asesinar a la víctima. Él mismo relata que mataba a sus víctimas quitándoles el aliento con una bolsa de plástico, para luego rematarlos ahorcándolos con sus propias manos. Sus cuerpos los abandonaba en maletas por distintos puntos de la ciudad. También cuando fue interrogado aseguró que hizo un bien a la sociedad, pues gente homosexual hacía mal a los niños. Afirmó que no se arrepentía de ninguno de sus crímenes y si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado. Cuando fue capturado se le encontraron credenciales de sus víctimas, las llevaba como trofeos a todos lados. Fue condenado a 280 años de prisión y actualmente cumple su sentencia en el penal de Santa Marta, Acatitla. Él es el sádico. Desde canciones hasta capítulos de series de televisión, Juana Barraza, o como se le conoce en la actualidad, la Mataviejitas, es una de las asesinas seriales más conocidas en el país, por ser la primera mujer involucrada en múltiples homicidios de personas de la tercera edad, y fue acusada de al menos 17 asesinatos. Juana Barraza tenía 2 hijos, ofrecía servicios como empleada doméstica, además era una luchadora conocida como la Dama del Silencio, profesión que tuvo que dejar con el tiempo, debido a una lesión en la espalda que la alejó del cuadrilátero. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los 2 lados. Barraza creció en un ambiente familiar rodeada de violencia y maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre. Se cuenta que un día la madre de Juana la llevó a beber con unos amigos. Ya en estado de ebriedad, su madre decidió venderla a cambio de unas cervezas a un hombre, el cual la golpeó, ató de las manos y la violó. Producto de esa violación quedó embarazada de su primer hijo. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. Perdón.
¿Por qué lo hizo? En noviembre de 2003 se contabilizaban 23 mujeres mayores de edad asesinadas. Las autoridades creyeron que se trataba de un travesti, por la descripción física que habían dado unas mujeres que se salvaron de ser asesinadas. Recordemos que Juana Barraza era luchadora y por ello tenía un cuerpo robusto y de espalda ancha. Juana Barraza fue detenida luego de estrangular a la que fuera su última víctima, Ana María. Joel, que era un estudiante que vivía con la víctima, regresó a casa y encontró a la anciana muerta. Salió corriendo en búsqueda de la persona que minutos antes había salido de la casa. Joel se encontró a policías quienes lograron detener a la mataviejitas a sus 48 años de edad. Le dieron la pena máxima de 50 años en la cárcel y hoy en día se encuentra en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, y hasta la fecha sigue negando los 16 homicidios que cometió. Las víctimas de la mataviejitas cumplían algunas características. Debían ser ancianas y que vivieran solas. Ella se hacía pasar por enfermera para ganar su confianza, y una vez lo lograba, las golpeaba con un cable y las torturaba hasta su muerte, para luego despojarlas de sus pertenencias. Ella es la mataviejitas. César Armando Librado, mejor conocido como El Coqueto, fue un feminicida y asesino serial que causó terror en México al ser el autor de al menos 8 violaciones y haber asesinado a 7 mujeres en el Valle de México. El Coqueto fue detenido en 2014 y llevado al Cerezo de Barrientos y trasladado poco tiempo después al penal de máxima seguridad de Topo Chico, donde cumple una sentencia de 240 años. César Armando era chofer de microbús y se dice que desde su asiento elegía a aquellas mujeres que a su parecer eran atractivas y le gustaban para cometer los asesinatos. No les cobraba pasaje, para luego a quienes accedían las invitaba a ocupar un asiento más cómodo y cerca de él, para ganarse su confianza. Después de esto se ofrecía para llevarlas hasta su hogar, al término de su ruta. Si la mujer accedía era cuando comenzaba el horror. Ya cuando estaban a solas, el hombre las violaba, golpeaba y estrangulaba, para después desaparecer sus cuerpos. Por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7, por miedo a que me denunciaran. ¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien? El 21 de junio del 2010. El Coqueto acostumbraba a despojar de sus pertenencias a sus víctimas, y todos esos objetos se los daba de regalo a su esposa. Todo eso ayudó como prueba para que pudiera ser juzgado más fácilmente por todos sus crímenes. Por último, cabe mencionar que todas sus víctimas no rebasaban los 35 años de edad, y la más pequeña de ellas fue de 17 años. Es capturado el 3 de marzo de 2014 en el entonces Distrito Federal. Él es El Coqueto. Juan Carlos Hernández nació en Michoacán un 1 de marzo de 1985 y comenzó su vida de asesino a los 22 años de edad. Era un asesino serial de mujeres que, dicho por él mismo, las mataba y descuartizaba porque las odiaba, y todo eso era por culpa de su madre. Nunca sintió ningún arrepentimiento y sentía un gran placer y satisfacción al asesinarlas. En sus declaraciones dijo haber matado al menos a 20 mujeres, pero como es en estos casos, se cree que pudieron haber sido muchas más, tristemente. También en sus confesiones horrorosas que realizó, comentó el modo en el que las asesinaba. Cabe mencionar que contaba con la complicidad de su esposa, llamada Patricia, a la cual al principio se le negaba a ser cómplice de los crímenes, pero era obligada con las constantes golpizas que recibía por parte de Juan Carlos, y al final no tuvo más opción que apoyarlo. Ella misma se acostumbró y participó directamente en los asesinatos. Cuenta el descuartizador que solo era por momentos que le daban ganas de matar mujeres. Cuando eso sucedía, se daba la tarea, junto con su esposa, de buscar a su próxima víctima. Ya cuando habían elegido a la próxima víctima, las cuales casi siempre las elegían vía Facebook o porque eran clientas de su esposa por la venta de ropa de pacas y otros artículos, se ganaba su confianza,
hasta que las convencía de que las visitaran a su casa. Ya en su hogar abusaba de ellas, para luego asesinarlas con un cuchillo. Las descuartizaba, las deshuesaba, para después cortarlas en pedacitos. Después las sacaba en una carriola o en una bolsa simulando que estaba llevando botellas de plástico para venderlas. También cuenta que los pedazos más pequeños los iba tirando en coladeras y basureros, mientras que pedazos de carne de piernas las guardaba en un refrigerador y los huesos de cuerpo los vendía a un sujeto que le decían el Bones, el cual nunca fue encontrado ni identificado. Como ya contamos, fue el responsable de 20 feminicidios cometidos en la colonia de Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Hasta el momento sigue siendo el asesino serial, claro, junto con su esposa, con más víctimas en su historial que existe en México. El descuartizador de Ecatepec. Y ahora sí, el asesino serial más reciente que hay en México, y del que muchos dicen podría ser uno de los asesinos seriales más grandes en la historia de nuestro país. El monstruo de Atizapán. Andrés Filomeno aseguró que asesinó a todas sus víctimas de la misma forma. Fueron 5 mujeres dentro de su casa en la colonia Lomas de San Miguel, Atizapán. Y en sus últimas declaraciones reveló que a su última víctima, una mujer llamada Reina de 34 años de edad, la cual había desaparecido el 14 de mayo de 2021, le había quitado la piel del rostro, solo porque estaba demasiado guapa. A todas sus víctimas las atacaba con un arma blanca y a golpes, las mutilaba y escondía sus restos en su domicilio. Andrés fue descubierto por Bruno, quien era la pareja de su última víctima, Reina. Bruno ingresó al inmueble donde sucedían los asesinatos y halló el cuerpo de su pareja en el sótano. Andrés Filomeno intentó escapar, pero fue detenido por la policía local fácilmente, tal vez porque ya era una persona de edad, 72 años. Ahora el monstruo de Atizapán tiene vigilancia permanente y se le acusa por el feminicidio de Brenda, pero se sospecha que cometió al menos 30 homicidios más. También en su última declaración dijo que todas sus víctimas las conocía en bares, a excepción de Reina. Eran trabajadoras en los bares que visitaba, las conocía y convivía con ellas varias veces, para luego invitarlas a su hogar. Ya en su hogar consumían bebidas alcohólicas, para después asesinarlas. Confesó que en un pasado fue carnicero y por eso sabía cortar carne sin problema alguno. Ya en investigaciones dentro de la casa han hallado más de 1000 restos óseos. En la cocina cavó fosas, sepultaba los cuerpos y los cubría con cemento. La ropa y objetos personales de las víctimas las quemaba. Solo conservaba sus identificaciones y en algunos casos el lápiz labial. Lo último que dijo el monstruo de Atizapán fue: ya ni modo lo que pasó, uno no sabe las consecuencias de lo que hace. Andrés Filomeno se puede convertir en uno de los asesinos seriales más grandes en México, lamentablemente. El monstruo de Atizapán. Si te gusta escuchar historias como estas, comparte, dale like y suscríbete. Soy Armando Saralo, nos vemos en el próximo video.